Y nuestra hija nos estaba contando una anécdota acerca de algo que había pasado con la pequeña. Y esto que ella estaba contando era acerca de que ella estaba preparando a la niña porque iban a ir a visitar a una amiguita de ella, pero en la casa de ella hay un perro. Y ella le tiene mucho miedo a los perros. Ella no soporta ver a un perro o otro tipo de animalito porque inmediatamente ella empieza a llorar, ¿verdad? Y así que mi hija la estaba preparando para ello. Y entonces mi hija sacó un álbum de fotos que tenían de la casa de esa niña y le estaba enseñando al perro. Y le dice a la niña, mira, este es el perro, y se llama Cooper, este es Cooper. Ah, Cooper. Y mi hija siguió moviendo el álbum y en eso apareció un venado que recién habían matado ahí en una foto. Y dice mi nietecita, ah, y este es... ¿Quién? ¿Quién, hija? Rodolfo. Rudolfo. ¿Y saben quién es Rodolfo? Es uno de los supuestos venados que jalan el trineo de Santo Claus, ¿verdad? Ella de inmediato, ella sacó conclusión y sencillamente, simplemente dijo, ah, este es Rodolfo, o Rodolfo. Así de sencillo es la respuesta a la pregunta que tenemos en nuestro boletín. ¿Quién dice Dios que es un cristiano? ¿Quién dice Dios que es un cristiano? Y es lo que vamos a ver esta mañana. A veces hemos pensado acerca de quién es un cristiano y a veces hemos pensado erróneamente acerca de quién es un cristiano. Y si nosotros queremos saber quién es un cristiano, bueno, vamos a tener que empezar por saber quién no es un cristiano. ¿Quién no es un cristiano? Déjeme decirle, hace tiempo escuché una historia de un pastor que había ido a la India a tener unas campañas de evangelismo, había ido a la India a predicar el evangelio y estando allá, pues él vio un grupito de personas platicando y se acercó a ellos y estuvo platicando y charlando con las personas que estaban platicando. Cuando terminaron de platicar, aquel pastor dijo, buenas noches, y se fue. Y algo que notó es que nadie se movió. Ninguna de las personas que estaban en el grupito se movió, ¿verdad? Y él se quedó asombrado. ¿Qué pasó? Ya nos despedimos. Y un amigo de él, que iba a ser el traductor, se empezó a reír. Pero se vio a carcajada suelta. Y él le preguntó, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hice de malo o qué hice de chistoso? Dice, mira, es que aquí, en esta área, se dice buenas noches cuando se va a iniciar la plática. No es como allá en nuestro país, que decimos buenas noches y se terminó la plática. Así que cuando tú dijiste buenas noches, tú te asombraste de que nadie se movió y ellos se asombraron de que tú te fueras. Así también de sencillo, una palabra como buenas noches puede significar diferentes cosas. En algún lugar, buenas noches es empezar la conversación. Y en otro lugar, posiblemente se está terminando la conversación, ¿verdad? Y cada uno se va a su casa. Ahora, pero no simple y sencillamente es cierto en esa palabra buenas noches, que podemos pensar dos diferentes cosas. La palabra cristiano, si nosotros preguntamos a diferentes personas, vamos a encontrar diferentes respuestas acerca de lo que es un cristiano. Si usted le pregunta a una persona ¿qué es un cristiano? Podría decirle, un cristiano es una persona que cumple los mandamientos de Dios. Tal vez otra le diría, un cristiano es alguien que va los domingos a la iglesia.
No dice todos los domingos porque hay algunos que van a la iglesia 1 o 2 domingos al año, o tal vez cuando es Navidad o cuando es resurrección. Otro le diría, bueno, un cristiano es una persona que trata de hacer la voluntad de Dios. O un cristiano es alguien que acostumbra a leer la Biblia en su casa, que tiene devocionales y que lee la Biblia con sus hijos y les enseña a sus hijos la palabra de Dios. Alguien le diría, bueno, un cristiano es una persona. Especialmente en México, un cristiano es ese cristiano, o sea, una persona. Yo recuerdo cuando después de haber recibido a Cristo como Salvador personal de mi vida, le dije a un amigo, a un compañero de trabajo, digamos, le dije, ahora soy cristiano. Y me dice, ¿yo qué soy? ¿Un perro o qué? O sea, la gente dice que un cristiano es simplemente una persona. No lo relacionan con Dios, no lo relacionan absolutamente con nada, simplemente una persona. Pero lo que nos interesa esta mañana es quién dice Dios que es un cristiano. ¿Quién es Dios? ¿Quién dice Dios que es ser un cristiano? Me volvería yo a preguntar, ¿quién es un cristiano? Diría una persona que está bautizada. No dice cuándo, si se bautizó de bebé o se bautizó de adulto. ¿Quién es un cristiano? Una persona que cumple perfectamente con los sacramentos. Un cristiano, alguien que se compadece de los demás. ¿Y quién sabe qué tantas más cosas podríamos pensar acerca de un cristiano? ¿Qué es un cristiano según Dios? ¿Qué es un cristiano de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros entendamos respecto acerca de un cristiano? Así que, déjeme decirle algo. La definición de cristianos es muchísimas cosas diferentes para diferentes tipos de personas. En una ocasión, ¿verdad?, esta pregunta importante, esta pregunta extraordinaria, pero si yo les preguntara a ustedes y ustedes pensaran perfectamente bien acerca de quién es un cristiano, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted acerca de quién es un cristiano? Y déjeme decirle, no importa qué piense usted que es un cristiano, no importa qué piense yo que es un cristiano, lo que importa es quién dice Dios que es un cristiano. En una ocasión entrevistaron a un preso que iba a ser juzgado y pasaron los diferentes testigos, cada uno a favor, otros en contra, y mientras estaba el receso, alguien le preguntó a esta persona, ¿ya oíste todos los testimonios? ¿Qué piensas? A mí no me interesa lo que la gente diga. A mí lo que me interesa es qué es lo que el juez va a decir. Ellos podrán decir muchas cosas a favor y en contra, pero ¿qué es lo que el juez realmente va a decidir con respecto a mí? Y otra vez, en cambio la pregunta es, ¿quién dice el Señor que es un cristiano? Esa es la pregunta que a usted y a mí debe interesarnos. Esa es la respuesta que a usted y a mí debe verdaderamente interesarnos. ¿Quién dice Jesús? ¿Quién dice Jesús que es un cristiano? ¿Qué son las cosas que Jesús espera acerca de una persona para poderle llamar un cristiano? ¿Cómo define Dios un cristiano? Vuelvo a repetir, no importa lo que usted o yo pensemos.
Lo que importa es qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios dice acerca de un cristiano. ¿Cómo definiría Dios a un cristiano? Y me gustaría responder esta pregunta esta mañana, y eso es lo que busco, responder esta pregunta. Esta pregunta acerca de cómo define Dios a un cristiano. Yo quiero que vaya usted conmigo, ¿verdad? Así que, ahora, antes de responder a la pregunta ¿cómo define Dios a un cristiano?, me gustaría responder la primera pregunta acerca de cómo define Dios a un no cristiano. Verso 21, por favor, véalo ahí en su Biblia. Y dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Fíjese en las primeras 5 o 6 palabras de este versículo. Dice: no todo el que me dice. ¿Se fija? No todo el que le llama Señor. No todo el que le dice Señor, Señor. No todo el que se la vive confesando, y esto en el nombre del Señor, y aquello en el nombre del Señor. Vaya viendo lo que la Biblia va diciendo. Mateo 7, 21, recuerden, es donde estamos. Dice: no todo el que me dice Señor, no todo el que me llama Señor. O sea, podemos ver aquí, mis amados hermanos, simple y sencillamente, no es lo que diga la gente. No es lo que la gente diga acerca de quién es un cristiano. ¿Quién es entonces un cristiano? Aunque le diga Señor, Señor, por eso entrarán al reino de los cielos. No entrarán al reino. Luego, vea lo que dice el verso 22. Aquí Jesús explica lo que quiere decir cuando dice: el día del juicio muchos me dirán: hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor, Señor. Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Ahora vamos a ver varias cosas. Vamos a ver varias cosas acerca de lo que Jesús nos va a decir aquí. La primera cosa es, Él comienza con la palabra muchos. En otras palabras, habla de que mucha gente que posiblemente está en las iglesias, que posiblemente cantan en el coro, que posiblemente están haciendo muchas cosas y dicen: Señor, Señor, hacemos todo esto en tu nombre. Mucha gente, millones posiblemente, no entrarán en el reino de los cielos, aunque le digan: Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre. Señor, Señor, hicimos aquello en tu nombre. Lea la Biblia. No es lo que dice Jesús Sánchez. No es lo que está diciendo Jesús Sánchez o lo que Jesús Sánchez está inventando. Por eso me gusta poner los versos. Por eso me gusta poner ahí, para que usted se dé cuenta que no soy yo, sino Dios. Muchos de ellos nunca verán el cielo. Muchos de esos que me dicen: Señor, Señor esto, Señor, Señor lo otro, Señor, Señor aquello, van a entrar en el reino de los cielos. Él explica esto: expulsamos demonios en tu nombre. Así que lo primero es muchos, tal vez millones. La segunda cosa es notar que Él se está refiriendo a las personas que lo reconocen como Señor. Se está refiriendo no solamente a las personas que van de cuando a la iglesia,
van de vez en cuando a la iglesia, sino se está refiriendo a las personas que van domingo tras domingo a la iglesia, que posiblemente solo faltan un domingo al año a la iglesia. Se está refiriendo a las personas que dicen hacer muchas cosas en su nombre. Se está refiriendo a personas que posiblemente hacen su devocional diario en casa, que posiblemente lo hacen con sus hijos y leen la Biblia con sus hijos. Se está refiriendo a personas que dan exactamente por lo menos el 10% de todas sus entradas. En este momento yo sé que muchas iglesias aquí en Estados Unidos estarán predicando qué vas a hacer con tu return, qué vas a hacer con tu regreso de taxes. Porque muchos creen que por ser cristiano, o más bien que son cristianos porque diezman. Todo esto es importante hacerlo. Todo esto es necesario hacerlo. Pero no para ser cristiano. No para pensar que porque haces todo eso eres cristiano. Vamos a ver más adelante quién es un cristiano según Dios. No según yo, no según usted. A ellos se está refiriendo el Señor. Personas activas. Personas que van domingo tras domingo a la iglesia. Gloria a Dios por esas personas. Me encantan esas personas. Me gustan esas personas. Y que hacen cosas para el Señor y que viven haciendo cosas para el Señor. Pero dice que todas estas personas posiblemente no verán ni entrarán al reino de los cielos. Pienso, mis amados hermanos, por esto que he estado leyendo en estos últimos días, y lo digo en otras palabras, es posible que algunos de los que hoy en día están en las iglesias no verán el reino de los cielos. Muchos que hoy en día están en las iglesias no verán el reino de los cielos. La tercera cosa que podemos notar ahí, en esos dos versos 21 y 22, la tercera cosa que nosotros podemos notar en esos versos es lo siguiente. Dice, es que todo lo que hacen, lo hacen en el nombre de Cristo. Vea, Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, en tu nombre hicimos aquello. ¿Se acordarán también cuando vinieron los 70? Después de que Jesús los mandó. ¿Qué decían? Señor, hasta los demonios temblaban. Hicimos esto y aquello, venían con un gozo tremendo. Ya le contestó Jesús. Pareciera que agarró un balde de agua fría y se los echó encima. No se gloríen por todas esas cosas de que los demonios, hasta los demonios les obedecían. No se contenten por eso. Alégrense y sean felices de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. No es lo que haces, es si tu nombre verdaderamente está escrito en el libro de la vida. Muchas de las cosas que hacemos a veces es para darnos importancia. Simplemente. O para presumirle a alguien de que yo canto en el grupo, o de que yo hago esto, o que yo hago aquello. Aunque decimos que lo hacemos para el Señor, lo estamos haciendo para nosotros mismos. Por eso dice el Señor que muchos de los que dicen Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello, posiblemente, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Así que es bueno también notar de todas estas cosas. Dice, hay cosas que podemos ver aquí. Una de las cosas que más me interesa aquí, que es importante, es decir,
que todo lo que hacen es bueno, en primer lugar. Algunos profetizan, el versículo 21 dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ellos estaban siguiendo los pasos de Jesús. Jesús también echó fuera demonios. Jesús también profetizó. Jesús también sanó. Estaban siguiendo los pasos de Jesús. Habían hecho las mismas cosas que Jesús había hecho. Y sin embargo les dice que muchos de ellos nunca verán el reino de los cielos. Por lo que Cristo estaba diciendo, no se puede determinar si una persona es un cristiano por los lugares a que va, la forma de hablar o de las cosas que hace. No defina a un cristiano por cómo habla, no defina a un cristiano por lo que hace, ni por la manera a los lugares donde va. Eso lo está diciendo Jesús. Hicimos esto, hicimos aquello. Lo está diciendo Jesús. Muchos de los que dicen y hacen cosas buenas nunca verán el cielo. Son sinceros. Son sinceros al pensar que van precisamente al cielo. Pero están sinceramente muy equivocados. Muy equivocados. Vea el verso 23. Vea. Y entonces les declaré, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de anarquía o hacedores de maldad. Vea, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A inconversos? ¿A personas inactivas? ¿A personas que no hacen nada? Se los está diciendo a personas que le están diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello. Vuelvo a repetir, no se equivoque, no me malinterprete. No estoy diciendo que sea malo hacer cosas para Dios, es bueno. Es bueno hacer cosas para Dios. Como también es malo no hacer las cosas que tiene usted que hacer para Dios. Pero ser un cristiano no es eso. No es eso. De acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia, hermanos. De acuerdo a lo que la Biblia enseña. Usted puede hablar de mí lo que quiera. Pero cuidado con hablar en contra de lo que la Biblia enseña. Y si usted habla de mí, de lo que estoy enseñando hoy, está usted hablando en contra de la palabra de Dios. Porque esto es palabra de Dios, no es palabra de Jesús Sánchez. Así que, eso plantea ahora sí la pregunta. ¿Cómo define Dios a un cristiano? Ya vemos cómo no lo define. Vamos a ver cómo lo define. Y es muy sencillo. Es muy sencillo la manera como Dios va a definir lo que verdaderamente es un cristiano. Que eso es lo que nos ha traído hoy aquí. Que eso es lo que me ha traído el mensaje para usted este día. ¿Qué debo hacer para ir al cielo? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Bueno, pues una vez más la respuesta podría ser sorprendente. Y es muy sencilla, hermanos. Muy sencilla. Imagínese un fotógrafo. Este fotógrafo es un fotógrafo de niños. Y este fotógrafo está sacando foto a un niño de 5 años. Y el fotógrafo, cuando acomoda al niño y lo pone en el lugar donde le va a tomar la foto, se fija en sus ojos azules hermosos. Y le dice al fotógrafo al niño de 5 años: pero qué preciosos son esos ojos azules que tú tienes. ¿De dónde los sacaste? El niño de 5 años simplemente contesta con sencillez: venían en mi cara cuando yo nací. Sencillo. ¿De dónde los sacaste? El niño contesta: venían en mi cara cuando yo nací. No los saqué de ningún lado.
Ya venían aquí. Ya estaban aquí desde que yo nací. Sencilla la pregunta. Sencilla la respuesta. Y así de sencilla y simple es la respuesta que Dios nos da acerca de quién es un cristiano. Vea otra vez el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En otras palabras, para llegar al cielo tienes que hacer la voluntad del Padre. Y si deseas conocer cuál es la voluntad del Padre para que tú puedas ir al cielo, ¿verdad? Para que tú puedas ir al cielo, tenemos que ir de inmediato a un pasaje acerca de lo que Jesucristo dice que es la voluntad de Dios. Vaya a Juan capítulo 6, verso 40. Juan capítulo 6, verso 40. Y allí dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. En otras palabras, ser cristiano no es una cuestión de decir o hacer algo. Es confiar en alguien. Ser cristiano es confiar en una persona. Ser cristiano es poner plenamente tu confianza en una persona. Y esta es la voluntad del Padre, que el que cree en mí tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Simple y sencillamente. Ser cristiano es entender plenamente que el único camino al cielo, ni el bautismo, ni las buenas obras, ni los sacramentos. Ser cristiano es creer que Jesucristo es el único camino para ir al cielo. Después viene todo lo demás. Todo lo demás que hacemos no es para ser un cristiano, ni un mejor cristiano. Todo lo demás que hacemos es para cumplir la voluntad de Dios una vez que ya somos cristianos, que es ir y buscar al perdido, es ir y ayudar al desamparado, es ir y compartir con otros el amor de Dios manifestado plenamente en Jesucristo. Pero ser un cristiano es simple y sencillamente, como dice Jesús, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Así que, en otras palabras, ser cristiano es una cuestión, no es una cuestión de decir o hacer algo. Es simple y sencillamente tener la seguridad para ir al cielo en una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Esa persona se llama Jesucristo. Así que el punto, hermanos, el punto de todo esto y el punto de Cristo es este: hay de aquellos que están tratando de salvarse a sí mismos, diciendo o haciendo algo, en vez de confiar en el único que los puede salvar. Hay mucha gente, hermanos, aún fuera de la iglesia. A mí mucha gente me ha preguntado y me ha dicho: pastor, ¿usted cree que es justo que aquel hombre que hace esto y aquello y lo otro se va a ir al infierno solamente por no recibir a Cristo? Le digo, es que eso es lo que Dios dice. Una persona no es cristiana por lo que la persona haga o diga. Una persona no es cristiana por el lugar donde esté. Una persona es cristiana porque ha puesto su confianza
en el único que es el camino al cielo, y este único se llama Jesucristo. Amén. No hay más, solo Jesús puede hacer que usted y yo seamos cristianos. De ahí en fuera, nadie más. Nadie más. Llámese Santa Teresa de Calcuta, llámese Jesús Sánchez, llámese Barack Obama, llámese como se llame. Solo se llama cristiano aquel que ha puesto plenamente en el único camino al cielo, que es Jesucristo. Amén. Tú puedes estar en una iglesia cristiana toda tu vida y nunca hacer una decisión por Cristo. Permíteme decirte, no te engañes. Al cielo tú no vas. El único camino al cielo se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y vuelvo a decir, no me malinterprete. Una vez que usted ha confiado en el único camino, en la única persona que lo puede salvar, usted tiene que hacer las cosas buenas, como dice Efesios 2:10, hacer las cosas buenas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No lo olvide. Pero usted se convirtió en cristiano cuando usted creyó en Cristo. Le hizo el Señor y Salvador personal de su vida. Solamente el que tiene a Jesucristo, el que confía en Él como el único camino al cielo, es un verdadero cristiano. Solo Cristo puede salvarnos. Así, déjeme decirle, ¿en qué usted ha puesto su confianza? ¿En cosas que usted hace? ¿O en alguien? ¿Y ese alguien quién es? ¿Es Jesucristo? Entonces usted puede estar seguro que usted irá camino al cielo. La pregunta es hoy, todos ya hemos puesto nuestra confianza en Jesús como el único camino para la salvación y la vida eterna. ¿Ya la hemos puesto? ¿O usted está viniendo a la iglesia pensando que la iglesia lo puede salvar? Ninguna iglesia salva. Católica, bautista, metodista, presbiteriana, luterana, como usted le quiera llamar. Ninguna iglesia salva. Solo Jesucristo salva, dice la Biblia. Y solo Él es el único camino de salvación. Por lo tanto, estás en una iglesia y estás creyendo que vas camino al cielo. Tal vez tú que vas a ver este mensaje te digo, solamente si en este momento de ver este mensaje, y usted que está aquí y no lo ha hecho antes, abra su corazón, invita a Cristo a que entre a morar en tu vida para siempre, y Él te pone la seguridad plena en tu corazón de que tú eres un hijo de Él. Recuerde lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho, de ser llamados, hechos hijos de Dios. Hijo de Dios solo es aquel que ha creído en Jesús, que ha abierto su corazón y que lo ha invitado a entrar a morar en su vida para siempre. Y dice el verso 13: y esto no de vosotros, no es de carne, no es de sangre, no es de voluntad de varón, sino de Dios. No es de carne, no es por lo que tú hagas, no es de sangre,
No es porque tu papá o tu mamá o tu abuelita o tu tío son salvos, tú vas a heredar esa salvación. No, Dios no tiene nietos, Dios tiene puros hijos. A 1:12 lo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos, no nietos, no sobrinos, no parientes, hijos. Y para ser hijos, cada uno de manera personal tiene que abrir su corazón y pedirle a Cristo que entre a morar en su corazón. Habrá alguien esta mañana que por tiempos y tiempos ha estado aquí, pero usted nunca ha abierto su corazón y le ha pedido a Cristo entrar en su vida. Hoy es su oportunidad. ¿Habrá alguien? Perdón, ¿habrá alguien? Levante su mano. Si hay alguien que ha estado aquí y nunca ha hecho esta decisión de pedirle a Cristo que entre en su vida, levanta hoy tu mano. Y Él entrará en ti y se quedará en ti para siempre. Padre, gracias te doy por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas el camino para ser un verdadero cristiano. En Cristo Jesús. Amén.